Lamentablemente, las Taikukas han vuelto con más fuerza en su intención de atacar a Jimin, con el único propósito de hostigarlo y hacerlo sentir como si él fuera un obstáculo en la vida de Jungkook. Y antes de que alguien lo malinterprete, quiero aclarar que sé perfectamente que no son todos los fans quienes actúan de esta manera. Pero sí es cierto que gran parte de estas situaciones surgen precisamente de ese sector del fandom que se empeña en ocasionar hate hacia Jimin. En esta ocasión, estas personas incluso han llegado al extremo de enviar cartas a través de plataformas como Waverse, pidiéndole, o más bien exigiéndole, que se aleje de Jungkook, que deje de interferir en una supuesta relación con Taeyong. Y aquí me pregunto, ¿qué relación? Porque hasta el día de hoy no existe ninguna prueba ni muestra real de que esa relación vaya más allá de la amistad y el cariño entre compañeros de grupo. Entonces, ¿qué los lleva a estar tan obsesionados con atacar a Jimin? Lo curioso es que, según ellos mismos, viven convencidos de que su ship es real, que Taeyong y Jungkook son pareja, y lo afirman con tanta seguridad que uno pensaría que no tendrían nada que temer. Si estuvieran tan seguros de lo que dicen, ¿por qué esa insistencia enfermiza en exigirle a Jimin que sea parte de Jungkook? ¿Por qué tanto miedo a su cercanía? Si realmente creyeran que Jungkook no lo prefiere a él, ¿qué daño les haría que siguieran compartiendo momentos como amigos? La realidad es otra. La presencia de Jimin los incomoda, porque saben que la conexión entre él y Jungkook es algo que no pueden negar, algo que está allí, aunque intenten taparlo o minimizarlo. Y esa conexión, más allá de lo que se quiere interpretar, es única, profunda e inigualable. No se trata solo de gestos, de miradas o de palabras, sino de la manera en la que Jungkook cambia cuando está con Jimin. Todos podemos ver que Jungkook aprecia, respeta y valora a cada uno de los miembros de BTS, y eso es indiscutible. Pero lo cierto es que nunca a ninguno de ellos los trata, los busca o los mira de la misma manera en que lo hace con Jimin. Y esa diferencia, aunque muchos intenten negarla, es demasiado evidente como para ignorarla. Precisamente por eso creo que tanta gente siente esa incomodidad. Porque en el fondo saben que lo que hay entre Jungkook y Jimin no es común, no es reemplazable ni comparable. Y lo más interesante es que incluso cuando no vemos tantas interacciones públicas del Jikook, esas personas siguen obsesionadas con Jimin. Podría pensarse que al no tener material para incomodarse, encontrarían paz. Pero no. Ni siquiera en esos momentos logran dejar de mencionarlo, de atacarlo, de culparlo por cosas que no tienen sentido. Eso demuestra que, aunque lo nieguen, Jimin representa una amenaza para la idea que ellos quieren sostener. Porque aunque Jimin no sea el que busque constantemente a Jungkook, es Jungkook quien termina buscándolo a él. Y eso se repite una y otra vez, en lo visible y seguramente también en lo invisible. Hay una especie de atracción natural que los une, algo que no necesita explicaciones ni pruebas forzadas. Simplemente se siente. Esa manera en la que Jungkook lo mira, la forma en que su lenguaje corporal cambia cuando está a su lado, o cómo sonríe con más autenticidad en su presencia, son cosas que cualquiera con ojos y sensibilidad puede notar. Por eso creo que el verdadero problema no es Jimin, sino lo que su vínculo con Jungkook refleja. La imposibilidad de negar que hay algo especial entre ellos. Y por más que intenten desacreditarlo o inventar campañas de hate, eso no cambiará. Porque la conexión del Jikook no depende de lo que los demás digan o quieran creer. Existe por sí misma, de manera natural, y seguirá existiendo aunque se intente apagarla. Al final, por más ruido y odio que se genere, lo cierto es que Jimin siempre ocupará un lugar único en la vida de Jungkook. Y eso es algo que ni la presión, ni las campañas de hate, ni las exigencias injustas podrán cambiar.
Calvin Klein logró un triunfo histórico en la Semana de la Moda de Nueva York, superando nada más y nada menos que a Michael Kors, después de 6 temporadas seguidas en las que este último dominaba el primer puesto. Lo sorprendente es que no solo se posicionó en la cima, sino que lo hizo con un crecimiento descomunal. Un aumento del 1.168% en la interacción en redes sociales respecto a la temporada anterior. Este salto no fue casualidad ni cuestión de suerte, sino que estuvo directamente impulsado por la presencia de su embajador global, Jungkook de BTS, quien con cada aparición y mención logra que la marca se dispare en visibilidad y conversación digital. El impacto fue tan evidente que incluso el CEO de PVH, la empresa matriz de Calvin Klein, no dudó en agradecer públicamente a Jungkook con palabras llenas de reconocimiento. Gracias por su confianza, gracias por todo lo que hacen por la marca. Y no es para menos, porque tenerlo como imagen es prácticamente garantía de viralidad, de que las redes exploten y de que la marca conecte con millones de fans alrededor del mundo que siguen cada uno de sus pasos. El llamado efecto Jungkook es algo que no se puede medir únicamente en números, aunque estos ya sean impresionantes. Se trata de una influencia cultural global, capaz de transformar una campaña en un fenómeno, un desfile en un evento mediático y una prenda en un objeto de deseo inmediato. Lo que ha pasado con Calvin Klein en Nueva York es solo otra prueba de que su poder va mucho más allá de la música. Se ha convertido en un auténtico ícono de estilo que marca tendencia y mueve mercados. En pocas palabras, Jungkook no solo viste Calvin Klein, sino que lo eleva, lo proyecta y lo convierte en tema de conversación mundial. Y con resultados así, es evidente por qué la marca y su CEO lo agradecen con tanto entusiasmo. La canción #O de Jimin acaba de romper un récord histórico en Spotify, alcanzando nada menos que 2 billones de reproducciones. Y lo más impresionante es todo lo que esto significa dentro y fuera del K-pop. Para empezar, se convirtió en la primera canción solista de un artista de K-pop en lograr semejante cifra, algo que hasta ahora parecía imposible para un solista dentro de la industria. Además, consiguió posicionarse como la canción asiática más rápida en toda la historia en alcanzar este hito, dejando claro el alcance global que puede tener un artista de esta región cuando conecta con el público internacional. Pero eso no es todo. También es la canción más rápida de todo el K-pop, superando incluso a grupos completos que dominan la escena. Si miramos más allá, en la escala global, WHO se convirtió en la segunda canción masculina más rápida del mundo en llegar a los 2 billones, y nada menos que en la 6ª canción más rápida en general en toda la historia de Spotify. O sea, estamos hablando de estar hombro a hombro con los artistas más grandes del planeta, no solo del K-pop. En este 2024 también rompió sus propios récords, consolidándose como la 4ª canción más rápida del año a nivel mundial en alcanzar semejante número. Y si afinamos aún más la lupa, es la única canción asiática masculina de 2024 que ha conseguido este logro. Lo que está pasando con #WHO es simplemente histórico. No solo demuestra el poder de la música coreana y asiática en general, sino también la fuerza de un fandom global que convierte cada lanzamiento en un fenómeno imparable. Está claro que este no es un logro cualquiera. Es una marca que redefine lo que significa el impacto de un artista asiático en la música mundial.